¡Abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. ¿Chino? ¿Qué chino? Así funciona esto. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Ana Comellas? ¿Cómo estás? Hola, Juanra Lucas. Muy bien. ¿Contigo? ¿Bailando? ¿Bailando? ¿Te sientes bien pagada por tu trabajo? No me lo digas, no me lo digas. Lo dejamos aquí en el aire. Tú que nos escuchas, ¿te sientes bien pagada o bien pagado por tu trabajo? ¿O además del salario, necesitas otras cosas para sentirte valorado? ¿Qué es un buen trabajo? Para nuestros padres, la estabilidad, el salario y los beneficios sociales eran importantes. Pero ahora entran, no sé, otras variables como la conciliación, el ambiente laboral, la proyección profesional, el tiempo libre. ¿En qué trabajos se puede pedir estas condiciones y en cuáles no? Hoy, en Así Funciona Esto, nos preguntamos por el mercado de trabajo. Pues mira, Juanra, el trabajo es casi como cualquier otro bien o servicio y tiene también su oferta y su demanda. Vamos a hacer una analogía de las nuestras y a ver qué podemos aprovechar. Cuando hablábamos del mercado del dinero, comparábamos el dinero con las naranjas. Déjame que las exprima un poco más. Esta vez vamos a pasar de todos los pasos y nos vamos a quedar solo con los productores de naranjas, los agricultores, y con los consumidores de naranjas, nosotros. Las naranjas tienen una demanda que según el consumidor y sus preferencias va a variar. Los hay que no les gusta la naranja y que sea cual sea su precio, van a comprar 0. Y los hay que la adoran y cueste lo que cueste, pues van a tomar su naranjita diaria. Y entre medias un montón de consumidores que en función de sus preferencias, su renta y el precio de las naranjas van a comprar más o menos. En general, cuanto más te gusten las naranjas y menos cuesten, pues más demanda va a haber. Las naranjas también tienen una oferta, según cada agricultor. ¿De qué va a depender las naranjas que lleve cada agricultor al mercado? Pues de la cantidad de tierra que tenga dedicada a los naranjos, por ejemplo, de las condiciones meteorológicas de esa zona, del sistema de riego que tenga, que cosechen a mano o con algún tipo de maquinaria. Y voy a pedir perdón a los agricultores que nos escuchen porque siempre pongo ejemplos agrarios y no tengo mucha idea. O sea, que lo mismo les da la risa por las cosas absurdas que digo. De momento parece que no vamos mal. Bueno, es que la fruta es un ejemplo estupendo. Todo el mundo sabe lo que es y yo creo que tenemos ahí la imaginación más clara que en otros sectores. El caso, bueno, que a lo mejor los naranjos pues han sufrido alguna plaga y la han podido resolver, de los trabajadores que tengan trabajando, etcétera. En cualquier caso, la oferta no puede cambiar de un día para otro. Para tener naranjas o dejar de tenerlas porque quiero cambiar de fruta, necesito unos años para que los nuevos árboles crezcan y sean productivos. A la hora de llevar las naranjas al mercado, como hemos dicho, pues cada productor las va a ofrecer a un precio según su coste de producción. En general, a mayor precio, más productores estarán dispuestos a vender sus naranjas porque van a tener cubiertos sus costes de producción. Tenemos entonces, por un lado, la curva que forman todas las ofertas de naranja a cada precio, que es ascendente. A mayor precio, más naranjas que vender. Y la curva que forman todas las demandas, que es justo lo contrario, descendente. A menor precio, más naranjas se quieren comprar. Donde se cruzan esas dos curvas, donde coinciden en precio y cantidad, es lo que llamamos el equilibrio de mercado. Vale, ¿y qué pasa si intento fijar un precio más alto? Pues que tendríamos un exceso de oferta. Hay más productores que quieren vender naranjas que consumidores que quieran comprarlas a ese precio. Los productores irían bajando el precio hasta poder vender las naranjas. Bueno, en realidad, más que los productores bajen individualmente el precio, los productores que no puedan ofrecer naranjas a un precio más bajo van a salir de ese mercado. Y se van a quedar solo los que por sus costes de producción puedan vender a precios más bajos. Entiendo entonces que si intento fijar un precio más bajo, ocurriría justo lo contrario. Habría más consumidores dispuestos a comprar naranjas, pero no habría productores suficientes que vendiesen a ese precio. Exactamente, Juanra. Eso es un exceso de demanda. Y los consumidores tendrían que aceptar precios más altos para tener naranjas. Pero al igual que antes, no es que cada consumidor acepte un precio más alto, sino que los consumidores que no están dispuestos a pagar un precio superior al que habías fijado se van a salir del mercado. Van a comprar peras o manzanas. Vale, y ahora, en vez de naranjas, Ana Comellas, me vas a dar trabajo. Pues sí, te voy a dar mucho trabajo. Vale. Que es verdad que llevamos hablando de fruta 10 minutos y esto se llama el mercado laboral. El mercado de trabajo también va a tener una oferta y una demanda. Pero si en general cuando hablamos de oferta
hablamos de empresas y cuando hablamos de demanda hablamos de personas, con el trabajo va a ocurrir justo al contrario. La oferta van a ser los trabajadores, que somos los que ofertamos nuestro trabajo. Uh-huh. Y los que demandan trabajo van a ser las empresas. En vez de precio vamos a hablar de salario y en vez de cantidad de naranjas, pues vamos a hablar de nivel de empleo. Cada agricultor entonces llega al mercado dispuesto a vender a un precio según sus factores de producción. Eso es lo que hablábamos antes. ¿Y los trabajadores? Pues cada trabajador también va a estar dispuesto a vender su trabajo a un precio, por un salario. Y como ahora los individuos son la oferta, a mayor salario, más personas dispuestas a trabajar. ¿De qué va a depender ese salario por el que cada uno está dispuesto a trabajar? Pues los costes de producción de una persona van a depender de su formación, en la que ha hecho una inversión, igual que el agricultor en un sistema de riego, del coste de su casa, de la cesta de la compra que haga, los gastos que tenga que cubrir, claro, si tiene familia, si no, etcétera. No es lo mismo una persona joven que acaba de acceder al mercado laboral, quizás sin hipoteca, sin hijos, que alguien que lleva ya un tiempo tiene hipoteca, colegios que pagar y otras deudas. Claro, igual que una empresa no puede vender su producto perdiendo dinero, porque eso no es sostenible en el tiempo, un trabajador no puede aceptar un trabajo en el que cobre menos de lo que necesita para vivir. Tampoco el salario por el que esté dispuesto a trabajar será el mismo si tengo otros ingresos que si solo tengo los de mi trabajo. Yo qué sé, igual pues mi mujer es rica o me ha tocado la lotería y ya esos gastos que tengo pues no influyen en mi decisión. Porque la oferta de trabajo, aunque sea oferta, tiene también mucho que ver con las preferencias de cada uno. Y ya veremos que no solo el salario es lo que va a determinar el nivel de empleo. A diferencia de las naranjas, claro, porque al productor le da lo mismo que las compres para comerlas a ajos o hacerle zumo con ellas. Uh-huh. Y yo como trabajador no quiero que me expriman. Sigo yo también con las naranjas una vez me contraten. Vamos a la demanda, a ver qué hacen las empresas con los trabajadores y el salario. Pues las empresas hemos visto que son ahora la demanda. Uh-huh. Y al igual que la de naranjas dependía de mis preferencias y mi renta, la de trabajadores va a depender de la valoración que haga cada empresa de ese trabajo y del presupuesto que tenga. Cuanto mayor sea el salario que se paga en ese mercado, menos empresas estarán dispuestas o tendrán capacidad para pagarlo. Y cuanto menor sea, al revés, más empresas dispuestas a contratar. Recuerda que a su vez el trabajo que contrata forma parte de los costes de producción de la empresa, ¿vale? Yo para producir pues las naranjas necesito tener una serie de personas trabajando, ¿vale? Y eso va a influir en el precio en el que la naranja sea vendida en el mercado. La empresa tiene que rentabilizar ese trabajo, tiene que convertirlo junto al resto de los recursos en un bien o servicio, porque es por el que se va a pagar ese precio en el mercado. Ojo, que cada vez que hablamos de un mercado de trabajo, estamos hablando de un trabajo concreto, no de trabajo general. Igual que si quiero naranjas no me valen las peras o las manzanas, si quiero un abogado no me vale un mecánico. Cada uno tiene una formación específica y aunque puedo invertir y formarme en otra cosa, igual que el agricultor decíamos que podía cambiar de cultivo, pues lleva tiempo y tiene un coste. Y en este caso, el equilibrio de mercado sería un salario y una cantidad de empleo, lo que hablábamos antes del cruce de oferta y demanda. El equilibrio del mercado sería un salario y una cantidad de empleo. Los trabajadores que necesiten un salario más alto se irán del mercado y las empresas que quieran contratar a un precio más barato también. Eso es. Ese equilibrio. Eso es. Habrá empresas y trabajadores que se dediquen a otra actividad con tiempo e inversión y otros que migren, por ejemplo. Empresas que pueden encontrar en otros países trabajadores al salario que les sale rentable pagar y trabajadores que reciban el salario que necesitan, pues también en otro país. Obviamente serán países distintos. Y si fijo un salario más bajo que el de equilibrio, tendré exceso de demanda, más empresas dispuestas a contratar que trabajadores dispuestos a trabajar por ese precio. Exactamente, Juanra. Y si fijo un salario por encima de ese equilibrio, va a pasar lo contrario. Va a haber más trabajadores dispuestos a trabajar por ese dinero que empresas con capacidad de contratar. Y en este mercado, al exceso de oferta, le llamamos desempleo. Estamos diciendo que hay tantos mercados de trabajo como perfiles de puestos. El mismo salario en euros puede ser el salario de equilibrio en el mercado de arquitectos, pero provocar un exceso de demanda en el mercado de conductores de autobús. Y al revés, puede provocar desempleo en el mercado de directores comerciales. Ya me quedo con la idea, Ana, porque me da que vamos a hablar de esto en unos minutos. Pero me hablas de salario como si el precio que pagase la empresa fuese el mismo que
que recibe el trabajador. Y no es así. No es así. Esto forma parte de las diferencias entre frutas y personas. Nos vamos a alejar ya definitivamente de manzanas y peras y nos vamos a centrar en las peculiaridades del mercado de trabajo. Como dices, en el mercado de trabajo hay dos cifras en el precio. Por un lado está el salario que percibe el trabajador y por otro el coste para la empresa de ese trabajador. La diferencia va a estar en las cotizaciones a la seguridad social que tiene que hacer la empresa. Eso, digamos, como de manera directa y de manera indirecta en toda la normativa que tiene que cumplir para proteger a sus trabajadores. Pues, por ejemplo, yo qué sé, la prevención de riesgos laborales implica contratar a personal especializado, cambiar medios de producción para que sean seguros, etcétera. Esto, aunque no vaya en la nómina de cada trabajador, va a tener un coste por trabajador, claro. Eso es. Porque el mercado de trabajo tiene mucha intervención estatal, que de eso hablamos también. Es importante considerarlo. A ver, las personas son personas, no naranjas. Eso es, efectivamente, Juanra. Aunque hemos visto que las relaciones laborales se producen entre empresas y trabajadores, el Estado es quien legisla y regula, y es también actor sobre el mercado de trabajo. Los más liberales, los que confían que el mercado siempre alcance un equilibrio eficiente, sostienen que el Estado debería abstenerse de intervenir, ni siquiera asomarse al mercado de trabajo. A lo mejor con las naranjas es más factible, pero hablando de personas y sus derechos, parece sensato pensar que alguna presencia ha de tener. Por una parte, para velar por el cumplimiento de unos derechos y normas, pero también para impulsar políticas sociales con las herramientas que ofrecen las relaciones laborales. Por ejemplo, una de las cosas que hace el Estado es establecer el marco de cotizaciones que sostiene la seguridad social, que ahora veremos que va a afectar tanto a los empresarios como a los trabajadores. Estas cotizaciones van a permitir además incentivar la contratación de diversos colectivos, como desempleados o personas con una determinada edad. Yo puedo bajar la cotización en esos supuestos y que les haga más barato a las empresas e incentivar así la contratación. El Estado también facilita un espacio para los acuerdos salariales o de relación entre los trabajadores y las empresas a través de los convenios colectivos. Son las famosas mesas de negociación de los agentes sociales. Y también es el Estado el que fija un salario mínimo con el que todos los trabajadores, aun los menos cualificados, los peor pagados, se asegura que reciban cierta cantidad que cubra unos costes de vida dignos. Bueno, pues me voy a quedar con esto último. Ana, desde el 1 de enero está en vigor, se aprobó después, pero con carácter retroactivo, el nuevo salario mínimo interprofesional en España, que son los 1.000 euros en 14 pagas, pero vamos a explicar qué es exactamente y qué consecuencias tiene también en el mercado laboral. Vale, pues mira, el salario mínimo interprofesional es la cantidad mínima que tiene que recibir en bruto un trabajador, lógicamente sin distinción de sexo, edad y sea el sector que sea. Tampoco distingue la duración del contrato, puede ser fijo o temporal. Es lo mínimo que se puede cobrar. Se cuenta en 14 pagas y se renueva todos los años. La cuantía la fija el Gobierno mediante un Real Decreto, normalmente previa consulta no vinculante a sindicatos y a empresarios, a la patronal. Debería tener en cuenta el nivel de precios, el IPC, la productividad media nacional, que es lo que genera de media un trabajador de riqueza en el país, y la propia coyuntura económica. Pero me ha dicho que no siempre es así. Ahora, por ejemplo, ha pesado más que la coyuntura y la productividad la política, es decir, la determinación de un gobierno de marcado carácter social por alcanzar una cifra redonda y grata, ¿verdad?, que son 1.000 euros al mes, para buscar una mejora en las condiciones de los casi 2 millones de personas que en España cobran ese salario mínimo. Los empresarios, sin embargo, consideran que es una cantidad excesiva y algunos analistas creen que va a retraer el mercado de trabajo, que va a haber menos demanda en las empresas o un exceso de oferta visto desde el lado de los trabajadores y va a provocar desempleo, más paro. Porque al aumentar el salario mínimo se produce también un aumento de las cotizaciones, que ahora hablaremos de eso. Y ese incremento de los costes laborales puede hacer que muchos empresarios se lo piensen 2 veces o directamente no puedan pagar el nuevo salario mínimo. Piensa que estamos hablando de un salario para todos los sectores y todo el territorio nacional. En los sectores más cualificados no afecta, porque el salario de equilibrio de ese mercado es mayor que el salario mínimo. Afecta a los mercados menos cualificados o con costes salariales que tengan más peso en los factores de producción. En una gran industria, suponemos que el mayor coste lo van a tener las máquinas, no los trabajadores, pero en la recogida de la fresa, otra vez nos vamos al campo, necesitas personas. Y si en el mercado de la fresa el precio de equilibrio es bajo, hay productores que tendrán que salirse si suben mucho los costes salariales, porque van a perder dinero vendiendo fresas a ese precio.
Salirse, como decíamos antes, puede ser cerrar. O de tener que despedir trabajadores, y si cierra, lógicamente, tiene que despedir a todos los que tiene. Pasa lo mismo con los servicios. Si un camarero me cuesta más y yo no puedo subir el precio del café, pues no voy a contratar más camareros. Y el precio del café no es el mismo en Madrid que en Soria, o en Barcelona que en Badajoz, porque el coste de la vida tampoco es el mismo en una población que en otra. Así que el salario que necesito para vivir no va a ser el mismo. Con el precio de una vivienda en Vitoria, pues no lo sé de memoria, pero vamos, lo mismo tienes 2 equivalentes en Murcia. Claro, sin embargo, se supone que con salarios mínimos más altos aumenta el consumo y debería crecer la economía. Eso es lo bueno, lo que dicen también algunos. Sí, esa es la razón que se esgrime desde el otro lado, el que es menos liberal y más intervencionista. Pero no por fijarlo de manera artificial voy a hacer que crezca la economía. Se entiende que cuando hay mayor nivel de empleo y salarios más altos, hay más demanda y más consumo. Y eso permite que la economía crezca porque se crean más empresas para satisfacer esas necesidades. Pero imagínate que fijo un salario de 2.000 euros. Al final, te digo 2.000 como 5.000, lo que sea, algo que la economía no puede asumir. Lo que consigo es destruir empleo. Las empresas no pueden pagarlo porque no pueden generar la facturación suficiente para cubrir ese coste y tienen que cerrar. Por eso antes decíamos que el salario mínimo tiene que estar relacionado con la productividad. No genera los mismos euros por hora de trabajo un ingeniero de datos que un peón de albañil, al menos en nuestro país. No porque un trabajo sea más importante que otro, ni muchísimo menos, sino porque está más valorado, más cotizado en el mercado uno que otro. Y la rentabilidad que le genera a la empresa es mayor una que la otra. Por un lado, además, el trabajador ha invertido más en el trabajo que ofrece al mercado que el otro. Y por otro, además, rentabiliza más la empresa que contrata al primero que la empresa que contrata al segundo. Estoy solo hablando de hechos de nuestro mercado laboral, ¿vale? No entro en si el ingeniero estudió porque podía permitírselo y el peón no, eso es otro tema. El salario mínimo intenta precisamente proteger a los trabajadores más vulnerables. Piensa, Juanra, en los trabajos ilegales, sin ninguna regulación. La prostitución, por ejemplo. No hay medidas de prevención de riesgos laborales, no hay horarios máximos, no hay vacaciones y, desde luego, no hay un salario mínimo. Ni un precio del servicio que se entienda que remunere los costes de producción. Si yo te digo que por un café he pagado 5 céntimos, me vas a decir que el dueño del bar ha perdido dinero sí o sí, porque con 5 céntimos no paga ni el café molido. Pero si te digo lo que me ha costado un servicio de prostitución, no hay un precio de referencia en el mercado, porque está fuera de la regulación. Por eso es importante que el mercado laboral regule una serie de condiciones mínimas y un salario. Pero vamos a volver a la economía más teórica, que es lo que tratamos de explicar. Me lo pones difícil, Ana. ¿Tiene que ser la cantidad fijada retribución con dinero o puede cobrarse en especie? No, el salario mínimo es dinero, solo dinero. El pago en especie no cuenta, tendría que ser adicional. Tampoco el trabajo que se haga de manera extraordinaria, domingos o festivos. El salario mínimo se refiere a la jornada legal de trabajo de cada actividad equivalente a 40 horas semanales. Ya. ¿Desde cuándo se cobra esto, el salario mínimo? Pues mira, se creó en el año 63. En España, ¿no? En España, sí. Y a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo 2 años, 1976 y 1978, que tuvo que revisarse 2 veces porque la inflación era tan alta que la pérdida de poder adquisitivo no permitía pues llevar su vida a los que lo estaban cobrando. La fecha en la que el gobierno lo fija suele ser a comienzos de año, como esta vez, y es también cuando suelen revisar el salario de las empresas. Si se revisa más tarde, con el cierre de las cuentas anuales, por ejemplo, que es a finales del primer trimestre, lo que se hace es aplicar la subida con efecto retroactivo desde enero. Y se cobran los atrasos con la primera nómina después de la subida, que esa da más alegría. Y el salario mínimo de 1.000 euros, que es el que tenemos en España, te pregunto qué nivel está con respecto a otros países de la Unión Europea, por ejemplo. Pues mira, en la Unión Europea los salarios mínimos van desde los 280 euros de Bulgaria a los 1.900 de Luxemburgo. Madre mía. Hay mucha diferencia. De hecho, España está en el percentil alto, ¿no? Sí.
Al final, la estructura productiva y la economía de cada país es muy diferente, aunque estemos dentro de la Unión Europea. Oye, y siguiendo con la intervención estatal, lo apuntabas antes, Ana, el marco de cotizaciones. Sí, mira, la cotización es la aportación que hacen las empresas y los trabajadores a las arcas de la Seguridad Social. La Seguridad Social es un sistema de protección pública que tiene como objetivo cubrir cualquier situación que en un momento concreto de nuestra vida no nos permita trabajar. Son prestaciones que nos garantizan un ingreso en ese momento que no podemos ganarnos nosotros la vida, como son las pensiones de jubilación, porque ya hemos terminado nuestra vida laboral, prestaciones por incapacidad temporal para trabajar, que es estar de baja por enfermedad, prestaciones por desempleo, por maternidad o paternidad. Está muy vinculado al salario mínimo, porque el aumento de las bases de cotización, que es la cantidad sobre la que se calcula cuánto tenemos que pagar empresas y trabajadores, se va a hacer en la misma proporción que lo haga el salario mínimo. De ahí lo que hablábamos antes, que aunque el salario suba a 35 euros mensuales, que es lo que ha subido el salario mínimo hasta los 1.000 euros, el coste para las empresas es bastante mayor. Lo vamos a ver ahora. Mira, hay varios tipos de cotización. En primer lugar están las llamadas contingencias comunes, que serían las prestaciones por baja laboral, pensiones por invalidez, jubilación. Aquí la empresa aporta un 23,6% del salario bruto anual del trabajador y el trabajador aporta un 4,7%, ¿vale? Vamos a estar todo el tiempo hablando del salario bruto anual de ese trabajador, porque tenemos también otras cotizaciones, las que son por desempleo, de las cuales la empresa aporta un 5,5% del salario bruto y los trabajadores un 1,55% si tienen contrato indefinido. Si es temporal creo que es 1,60%. Luego tenemos cotizaciones por formación profesional, que hay lo mismo. La empresa aporta 0,60%, un 0,10% el trabajador. Y luego hay otra cotización por contingencias profesionales que no tiene un porcentaje fijo, sino que va a variar en función de la peligrosidad del puesto y de la actividad que realiza la empresa. Si te fijas en la nómina, que esto cambió la legislación no sé cuándo, pero ahora aparece, después de los devengos, las retenciones y el salario líquido que percibes, hay un apartado en el que se especifica para ese trabajador en concreto las aportaciones que hace la empresa a la Seguridad Social y las que hace él. Estas aportaciones, como hemos dicho, se calculan sobre el salario bruto anual dividido entre 12. Por eso las personas que tienen 14 pagas, en las pagas extraordinarias de junio y septiembre, pues se llevan un poco una alegría porque no ven aportación a la Seguridad Social, pero en realidad ya la han ido pagando en 12 pagas mensuales. El caso, la empresa aporta en torno a un 30% de cada salario bruto a la Seguridad Social y el trabajador un 6,5% más o menos si está en el régimen general. Esto significa que de los 35 euros más al mes, que son 490 euros brutos anuales para el trabajador, la empresa va a tener que aportar casi 150 euros adicionales a la Seguridad Social. O sea que es, además de los 35, ese dinero que se aporta a la Seguridad Social por el aumento de las cotizaciones. Ese es el coste real del trabajador para la empresa, como hemos dicho antes, más todos los costes que pueda haber por otro tipo de normativas. Uh-huh. Todo esto se rige, dices normativas, por unas normas, ¿verdad? Es el llamado derecho laboral. Exactamente, Juanra. El marco jurídico que regula las obligaciones de empresas y trabajadores se llama así, derecho laboral. El objetivo es el pleno desarrollo y la integración real de todo el mundo en la sociedad. Vaya por delante que yo estoy muy lejos de saber de derecho laboral, pero sí te puedo decir que este marco es el que regula el contrato de trabajo, que al final es el documento por excelencia en el que se fijan los compromisos de ambas partes, trabajador y empresa. Sobre todo, pues bueno, el salario, la duración del vínculo entre ambos, también pues horas de trabajo diarias, semanales o mensuales según el contrato, condiciones de trabajo, salud laboral y también los despidos. Precisamente ese es uno de los puntos importantes que regula el derecho laboral. No se puede despedir a un trabajador en función de criterios subjetivos, porque al empleador le dé la gana. Hay que justificarlo bien y compensar económicamente e indemnizar a la persona despedida. Aquí lo que se trata es salvaguardar los derechos de los trabajadores y despedir no siempre es un trámite fácil o barato. Actualmente el precio del despido, la indemnización que le corresponde al trabajador está en los 20 días por año trabajado si hay acuerdo. Si no lo hay y se va a los tribunales y el despido se considera improcedente, pues la indemnización va a estar entre 33 y 45 días por año trabajado. Las relaciones entre la empresa y el trabajador se recogen en los llamados convenios colectivos, que están a su vez regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Claro, yo creo que la economía es más divertida que el derecho.
Sí, hombre, desde luego más al bolsillo nos toca y es más grata de explicar. A ver, hablas de convenios, los convenios colectivos. En la reforma laboral, de la que todavía no hemos hablado, pero que espero que me cuentes también, hay una modificación importante con respecto a los convenios, que son a ver, corrígeme si me equivoco, son los textos, los acuerdos que recogen salario, vacaciones, horas extras, las excedencias, en fin, todo lo que afecta al trato mutuo entre empresas y trabajadores, sobre todo los derechos de los trabajadores. Pues sí, y hay varios tipos de convenios, desde el estatal, que es el más amplio de todos, hasta el propio de cada empresa, pasando por los que son propios de todo un sector. Son distintos según el ámbito de aplicación y lo van a negociar los representantes sindicales y la patronal, no trabajador por trabajador. Y está en vigor siempre el sectorial, que prevalece sobre el convenio de empresa. No exactamente, Juanra. Ese es uno de los puntos claves de la nueva reforma laboral, precisamente, que en efecto recuperó la prevalencia de los convenios sectoriales, pero solo en materia de salarios. Luego pueden ser las empresas las que fijen unas condiciones laborales concretas según sus necesidades y circunstancias. Y ya que estamos, pues mira, aprovecho y te cuento lo más importante de esta reforma laboral recién aprobada. En cuanto a los contratos de trabajo, se prioriza el contrato indefinido y se impulsan los contratos que se llaman de formación dual o trabajo-formación. Únicamente se podrán realizar contratos eventuales de una duración determinada en caso de necesidad, pues, por ejemplo, para sustituir a un trabajador o por las circunstancias de la producción. No lo sé, en campañas agrícolas o campañas de Navidad en los comercios. Se va a limitar también el tiempo de encadenar contratos eventuales antes de pasar a ser indefinido. Y con respecto a los convenios, lo que te decía antes, prevalecen los sectoriales sobre el de empresa en materia salarial. La reforma determina también lo que se llama ultraactividad de los convenios, es decir, que los convenios se van a prorrogar hasta que sean sustituidos por uno nuevo, para que siempre haya un convenio en vigor. Se crea también el mecanismo RED, que sería el heredero de los ERTE. Las empresas van a poder solicitar reducción de jornada y suspensión de contratos ante una situación adversa. Y lo que se busca es evitar despidos colectivos de mucha gente. Y luego, aparte, bueno, pero esta ya lo comentamos solamente, se va a incrementar la cuantía por sanciones graves y se va a fortalecer el papel sancionador de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Vale, pues ya conocemos un poquito lo fundamental de la reforma laboral. Vamos a hablar, si te parece, Ana, de las subidas salariales. Ahora con la inflación vemos que no quedan casi convenios que vinculan las subidas al IPC. Solo un 17%, cuando hace varias décadas pues había casi un 70%. ¿Y por qué? Pues mira, lo voy a simplificar mucho. Pero lo importante para que salgan las cuentas es que una subida de salario responda a un aumento de productividad en ese puesto de trabajo. Por eso las subidas que solamente responden a una subida nominal del salario, como vincularlos al IPC, solo son un mayor coste para la empresa y la patronal va a protestar. No es una subida porque la empresa obtenga una mayor rentabilidad por cada empleado, porque para eso tendría que haber una inversión previa en tecnología o formación. Mira, un ejemplo muy burdo, de oficina. Yo tengo una empresa con 2 personas que están haciendo nóminas en máquina de escribir y con calculadora. Si invierto en 2 ordenadores con un programa de gestión de empresas y formo en ofimática a mis trabajadores, los mismos 2 trabajadores formados van a agilizar enormemente todas las gestiones de las nóminas, la contabilidad, las facturas y van a poder hacer frente a más trabajo en las mismas horas. Yo voy a tener una mayor rentabilidad, así que les puedo subir el sueldo, porque esa productividad efectivamente es mayor y además ahora están más cualificados, más formados. Pero si tengo los mismos trabajadores con la máquina de escribir y la calculadora y la misma productividad y les tengo que subir el sueldo, entre comillas porque sí, lo que voy a hacer es perder parte de mi imagen y quizá viabilidad como empresa si la situación económica no es buena. Por eso al final se intenta evitar la vinculación al IPC, porque también si recuerdas, cuando hablamos de inflación hablamos de esa segunda vuelta de la inflación que tan peligrosa era, que era justamente cuando subían los salarios para hacer frente a las subidas de precios. Muy clarito. Y, oye, que he leído por ahí algo de la gran renuncia, que es una cosa que llega a Estados Unidos como si la gente se va del trabajo. ¿Qué es eso de la gran renuncia? Pues mira, Juanra, ha habido un porcentaje de verdad muy alto de gente que deja su trabajo con la pandemia. Yo creo que la gente
ha reflexionado un poco sobre realmente las cosas que son importantes en la vida. Y un trabajo no es solo un salario. De hecho, además, el salario, pues una vez lo cobras y te acostumbras, ya no le echas cuenta. No es que no lo valores, pero que al final, en nuestro día a día, lo que más importan son cosas del trabajo que no son tangibles y no están valoradas económicamente. Estar con un equipo de compañeros que te llene. Hay muchas veces que un trabajo horroroso con unos buenos compañeros hacen que vayas con una sonrisa a trabajar, y al contrario, ¿no? Tú puedes tener un trabajo estupendo y hay un mal ambiente y te quieres ir. Ahora valoramos mucho más, yo creo, la vida familiar que hemos descubierto con los confinamientos, ¿no? Ahora el teletrabajo nos da esa opción de poder conciliar mejor la vida laboral con la profesional. También cuando vamos a trabajar queremos realizarnos intelectualmente como personas. Es interesante tener una formación, una proyección profesional, que sentirte valorado de verdad por tu empresa, independientemente de tu salario, que lógicamente queremos también que acompañe. Pero cuando las empresas no hacen eso y tratan a los trabajadores como naranjas, al final hay esta salida, ¿no? Cuando estás muy desesperado, pues a lo mejor no puedes elegir, bueno, pues me voy y ya veremos. Pero gente que sí que tiene un determinado nivel, pues sí que puede realmente plantearse, que yo creo que eso es algo que no se planteaban nuestros padres. ¿Este trabajo me satisface? ¿Sí o no? ¿Soy feliz trabajando aquí? Pues antes no decías, pues lo dejo. Y sin embargo ahora yo creo que es este movimiento que está habiendo y que las empresas tienen que ponerse las pilas, no solo en materia salarial y de normativa y demás, sino también de verdad de crear un entorno en las empresas que haga que el trabajador se sienta realizado y valorado de verdad, no solo por el salario. Creo que el trabajo contribuye a nuestra calidad de vida. Eso es lo que debería ser. Cuando hablan del derecho al trabajo, lo veíamos antes cuando hablábamos del derecho laboral, que lo que persigue es la integración de todo el mundo en la sociedad y esa realización. Pues tenemos que ir terminando y ya lo siento porque nos queda hablar del trabajo autónomo, qué es, en qué se diferencian los trabajos por cuenta ajena, cómo les afecta también la reforma laboral, también el empleo público, los funcionarios. Ahí no hemos hablado hoy ni de los autónomos ni de los funcionarios y no son pocos. A mí además también me gustaría, fíjate, explorar el mercado de trabajo en otros países, porque estamos aquí muy metidos en el nuestro. Me gustaría ver en qué se parecen y en qué se diferencian en el bienestar del trabajador y las opciones que tienen estas de crecimiento, aparte ya del salario, pero no solo en Europa o Estados Unidos, que nos queda más cerca, sino también en Latinoamérica, por ejemplo, en Asia, incluso en África. Bueno, pues nos estamos poniendo deberes, así que vamos a necesitar por lo menos otro episodio más y quizá también hablar con algún experto o alguna experta en el mercado laboral para que nos aclare dudas, ¿no? Pues estaría fenomenal, Juanra. Siempre queremos saber cómo funciona esto. Un podcast de Forbes.